Buenas tardes, a mí me tocó el tema relación hombre-conocimiento-realidad. ¿Qué es la realidad? Es todo lo que vemos, todo lo que percibimos, todo lo que oímos. Esa es la realidad, pero depende mucho del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es el conjunto de saberes que nosotros tenemos en nuestra mente. Hay muchos tipos de conocimiento, pero yo les vengo a hablar de 4, que es el empírico, el científico, el religioso y el filosófico. ¿Qué es el conocimiento empírico? El conocimiento empírico se obtiene en base a la vida, en base a los años que nosotros vivimos. Como por ejemplo andar en bicicleta. No hay un manual de cómo nos diga cómo andar en bicicleta, pero nosotros con la experiencia la vamos dominando. O como el fuego, nosotros hemos metido la mano en la estufa o alguna olla caliente y nos hemos quemado. Ahí hemos aprendido que el fuego quema, ¿no? Entonces no lo volvemos a aplicar. El método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos en base a la medición, la experimentación, la formulación, el análisis, hipótesis. Podemos comprobar lo que sea con el método científico. ¿Qué quiere decir esto? Que es comprobable. El método filosófico es un conjunto acumulado de saberes en base al tiempo, como por ejemplo la teoría de Darwin. La teoría de Darwin se formuló con base a los años, se fueron agregando nuevas cosas o quitando. Pero en sí, el conocimiento filosófico es aquel que se deriva de la investigación, la lectura, la observación y el análisis de fenómenos. El conocimiento religioso se basa en un sistema de creencias incomprobable. ¿Qué quiere decir? Que no se puede comprobar, como la fe. La fe es creer en algo que no ves, pero eso no se puede comprobar. Es un soporte moral o ético para la conducta humana. Se vincula con Dios, la divinidad, el espíritu o la fe. Ese es el conocimiento religioso. Bueno, yo les voy a hablar acerca del proceso de construcción de la ciencia visto desde un enfoque positivista. Bueno, este inicia con la identificación de algún problema, el tratar de averiguar el porqué de un fenómeno o algún cambio de comportamiento de una especie. Bueno, esto puede ser por lo percibido a simple vista o apoyado en instrumentos que nos ayudan a ver los errores. Lo primero que se hace es obtener los aspectos identificados a simple vista y por medio de la investigación. Después se recopilan los datos para formular una hipótesis y es donde llega el momento de realizar la experimentación para tratar de llegar a una conclusión de forma repetitiva y ver el porqué. Y finalmente es donde se formula una teoría de el porqué del problema ocurrido. Bueno, un ejemplo de esto puede ser el cambio de humor repentino de una persona. Nosotros, al ya tener el problema identificado, lo que procederemos a hacer es recopilar datos de lo que nosotros hemos observado, de esos cambios que la persona ha tenido. Trataremos de hablar con esa persona de qué es lo que ha ocurrido en sus últimos días para tratar de llegar a una conclusión de lo ocurrido. Y eso sería todo. Bueno, yo les voy a explicar el tema de la clasificación de la ciencia. La ciencia se clasifica en 5 partes, que es la ciencia formal, la ciencia natural, la ciencia humana, la ciencia social y la ciencia aplicada. La ciencia formal son conjuntos sistemáticos de conocimientos racionales y coherentes. Si bien su objeto de estudio no es el mundo físico natural, sino objetos puramente abstractos, sus conocimientos pueden ser aplicados a dicha realidad físico-natural. El método propio de las ciencias formales es la deducción y, a diferencia de la ciencia empírica, no admite la inducción ni la abducción. Las ciencias naturales o las ciencias experimentales son aquellas que tienen por objeto el estudio de la naturaleza, siguiendo la modalidad del método científico como método empírico analítico. Las ciencias naturales apoyan el razonamiento lógico y el aparato metodológico de las ciencias formales. La ciencia humana es un concepto epistemológico que designa a un extenso grupo de ciencias y disciplinas cuyo objeto es el ser humano en el aspecto de sus manifestaciones inherentemente humanas. Esto es el lenguaje verbal en primer término, el arte y el pensamiento, las matemáticas y en general la cultura y sus formaciones históricas. Las ciencias sociales son las ramas de las ciencias relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano. Se las distingue de las ciencias naturales y de las ciencias formales. Además, es una denominación genérica para las disciplinas o campos del saber que analizan y tratan distintos aspectos del saber
que analizan y tratan distintos aspectos de las relaciones sociales y los grupos de personas que componen la sociedad. Las ciencias aplicadas, que es la última, utilizan el conocimiento científico de una o varias ramas de la ciencia para resolver problemas prácticos. Los campos de la ingeniería, por ejemplo, se acercan a lo que es la ciencia aplicada. Estas áreas prácticas del saber son vitales para el desarrollo de la tecnología. Su utilización en campos industriales se refiere generalmente a desarrollo y uso. Muy bien, mi nombre es José Antonio Vázquez González y me corresponde hablarles sobre el método. El método es una serie de pasos para poder llegar a una meta. A través de estos pasos nosotros obtenemos lo que es, en pocas palabras, un procedimiento para obtener un resultado deseado. O también puede ser un resultado no deseado, pero un resultado que sabemos que vamos a obtener. Al aplicarlo sobre el método científico, hablamos de un método, la metodología científica para una investigación. Es una serie de pasos ya antes preambulados para poder obtener cierta información necesaria y eficiente, de manera que lo que obtengamos y recapitulemos sobre este método a lo largo de una investigación, nosotros podamos obtener la información verídica, fidedigna y sobre todo una información muy congruente para poder compartir a más personas y evitar tener dudas. Pues por nuestra parte es todo y con esto cerramos nuestro bloque número 1.